Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar un tutorial sobre agrupación de datos en Excel 2010. Excel 2010 nos ofrece una herramienta de agrupar y esquema de datos. Esta herramienta de agrupar permite ocultar o mostrar filas o columnas según los subtotales que aparecen en mi hoja electrónica o en mi base de datos. Esta herramienta nos deja manejar hasta 8 niveles de agrupamiento. En nuestro ejemplo tenemos una base de datos que se llama informe de ventas, donde va a trabajar vendedores. Tengo un vendedor, 2, 3 y 4 vendedores. Cada uno de los vendedores tiene subtotales. Nuestra base de datos está compuesta de trimestres. Tengo enero, febrero, marzo, total del primer trimestre. Tengo abril, mayo y junio, total de mi segundo trimestre. Y por último tengo un valor total de semestre. Vamos a empezar a trabajar la agrupación. Entonces, ¿cómo trabajo agrupaciones? Selecciono mi primer vendedor, me voy a datos y le digo, en la parte de esquemas le digo agrupar. Miren lo que pasa cuando yo le digo, hago clic sobre el más o sobre el menos. Selecciono mi segundo vendedor y le digo agrupar. Selecciono mi tercer vendedor, agrupar. Selecciono mi cuarto vendedor y le digo agrupar. Ya tengo 4 niveles de agrupamiento con 4 vendedores. Selecciono mis 3 meses, agrupo y me aparece en la parte superior. Selecciono mis siguientes 3 meses, como son abril, mayo y junio, y me encargo de hacer la agrupación. Ya tengo mis datos agrupados. ¿Con qué fin puedo trabajar esto? Me ayuda a mostrar datos personalizados. Por ejemplo, muestro los datos de un solo vendedor con los subtotales y muestro valores del primero y segundo trimestre y un valor total de semestre. Si yo despliego, me va a mostrar la información de ese vendedor en cada uno de los trimestres y en cada uno de los meses. De esa forma puedo hacer la agrupación de datos. Recordemos que Excel me permite trabajar una agrupación de datos hasta 8 niveles dependiendo del tipo de base de datos que esté trabajando. Feliz día para todos. Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar un tutorial de subtotales en Excel 2010. Recordemos que Excel nos ofrece una opción de calcular subtotales de diferentes elementos o componentes de una base de datos, de manera tal que podamos agrupar elementos para así identificar suma de sus valores o cualquier otra función de lo que deseo trabajar. Recuerde que los datos o los subtotales que se van a agrupar debe ser de tipo numérico. En el ejemplo del día de hoy tenemos una base de datos de informe de ventas, el cual está compuesto de 4 columnas. Nuestra columna de vendedores, de productos, de zonas y de total de venta. Recuerden que los subtotales solamente se pueden aplicar en valores. En este caso voy a utilizar esta columna como referencia porque es la única columna que tengo valores para generar la parte de subtotales. Lo primero que debo organizar son los datos. Me voy a datos, me voy a la cinta de datos. En la cinta de datos me aparecen 2 opciones rápidas, desde la A hasta la Z o desde la Z hasta la A. Selecciono la opción ordenar. Le digo que voy a ordenar por vendedores y mi criterio de orden va a ser desde la A
hasta la Z. Nuestros datos ya quedaron organizados. Me voy a la cinta de datos y a la parte de esquema. En la parte de esquema tengo una opción que se llama subtotales. Tenemos vendedores, que fue el criterio que tomé para organizar los datos. Tenemos una función, en este caso voy a utilizar la función suma. Y tenemos nuestra única columna que posee valores, en este caso, que es el total de venta. Le voy a dar a aceptar. Si analizamos los datos, nos aparece los vendedores, el producto, la zona, y nos aparece el total de venta de cada uno de nuestros vendedores. En la parte izquierda tenemos la opción de agrupamiento. Yo puedo mirar el total de ventas de cada uno de los vendedores y la suma total de todas las ventas de los vendedores. En la parte superior me aparecen números 1, 2 y 3. Son los criterios de agrupación que tengo. Si hago clic en el 1, solamente me aparece el total de venta. Clic en el 2, me aparecen los totales de cada uno de los vendedores y el total de venta. Y clic en el 3, me aparecen los productos, vendedores, zonas y total de venta ya en cada uno de los vendedores. Cada uno de los más o menos me sirven para agrupar o desagrupar. Y de esa forma yo puedo trabajar subtotales de agrupación en cualquier base de datos en Excel 2010. Buenos días, hoy vamos a trabajar un tutorial de subtotales en Excel 2010. Recordemos que con Excel es posible trabajar o calcular subtotales de los diferentes elementos o componentes de una base de datos, de manera tal que podamos agrupar elementos para así identificar funciones como suma o cualquier otra función de cada uno de sus valores. Buenos días, vamos a trabajar el tutorial de consolidación de datos en Excel 2010. Recordemos que la consolidación de datos es un análisis de un proceso de información con el fin de obtener datos legibles con el fin de ser evaluados. Excel 2010 nos ofrece una opción de consolidación de datos. Vamos a elaborar un ejemplo de consolidación de datos. En nuestro ejemplo vamos a tener 3 zonas. Vamos a trabajar zona centro, zona sur, zona norte. Voy a tener datos de columna y datos de fila. En este caso, los datos de columna, si nos damos cuenta, no están cambiando. Lo mismo pasa con los datos de fila. Lo primero que debo hacer es seleccionar el rango en el cual voy a crear la consolidación. Ya tengo mi primer rango seleccionado. Botón derecho del mouse, definir nombre. Lo voy a trabajar con el mismo nombre que tiene la hoja. En este caso lo voy a llamar centro. Me dice que el nombre ya existe, llamémoslo centro 1. Me ubico en la zona sur, en la hoja de la zona sur. Selecciono el rango
definir nombre y lo llamo sur1. Recordemos que no puedo dejar espacios en los nombres, entonces lo voy a llamar solamente sur. Me dice que el nombre ya existe, lo reemplazo. Le voy a colocar el nombre sur2. Este nombre. Listo. Selecciono la zona norte. Definir nombre, lo voy a llamar norte. Me dice que el nombre ya existe, entonces le coloco norte 1. Me ubico en la hoja 4 donde voy a elaborar la consolidación de datos. Lo voy a trabajar en la misma ubicación. Voy a iniciar mi consolidación de datos desde B4. Me ubico en B4. Me voy a la cinta de datos. Y en la cinta de datos busco herramientas de datos consolidar. Digito el primer nombre que se llama centro 1. Agregar. Ya tengo mi primera referencia. Digito mi segundo nombre que se llama source. Agregar. Ya tengo mi segunda referencia. Y por último voy a ingresar norte 1, que es mi tercera referencia. En la parte superior tengo diferentes funciones, como sumas, promedios, máximo, mínimo, producto. Si yo quiero sacar el promedio, en este caso de gastos o suma de gastos, como lo estoy trabajando en mi ejemplo, lo podría hacer. Voy a trabajar suma, la función suma. Le digo que utilice el rótulo de superior y también de la columna izquierda. Y le digo que cree vínculo de datos. Cuando creamos estos vínculos de datos, cada vez que yo modifique un dato, se va a modificar mi consolidado. Si nos damos cuenta, ya tengo el consolidado de datos. En mi consolidado de datos, aparecieron en esta parte, en la parte izquierda de nuestra pantalla, el más, donde aparecen los datos de cada una de las hojas. Pero analicemos cómo vienen los datos. Este dato equivale a la hoja 1. Este dato equivale a la hoja 2 y este dato equivale a la hoja 3 en lo referente a los arriendos. Lo mismo sucede, hoja 1, hoja 2, hoja 3, servicios públicos. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, internet, hoja 1, hoja 2, hoja 3, mensajería. Cuando yo comprimo, ya no tengo expandido, me aparece la suma de todos los meses, en este caso, la suma de todos los gastos que tengo. Feliz noche, les deseo que aprovechen este tutorial.